¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo de El Café. Ustedes ya vieron el entrevistado que tenemos el día de hoy en este programa, que se transmite a través de las pantallas de la Universidad de la Frontera, acá en Temuco. Profesor, bienvenido al Café. Vamos a tener una conversación súper interesante que de seguro le va a llamar la atención, porque vamos a hablar de agroecología y también de sustentabilidad alimentaria, un concepto nuevo que a nivel global ya se está discutiendo con bastante énfasis. Bienvenido al Café. Buenos días, Miriam. Muchas gracias por la invitación y espero que sea una conversación entretenida. Estos temas académicos a veces son un poco aburridos, pero espero que lo llevemos más allá y que hagamos algo entretenido. Sí, bueno, esa es la idea, que podamos tener una conversación que a todos ustedes que nos están mirando desde sus casas también puedan sentirse integrados a este diálogo que vamos a tener, y vamos a partir por lo básico, que es lo que es la agroecología y cómo se estudia acá en la Universidad de la Frontera. Y que es aunque todos deben decir lo mismo, pero es una muy buena pregunta, porque es algo que parece trivial, que todos entendemos o nos suena algo. Agroecología nos puede sonar por lado como entre agricultura sana, como algo ambientalmente que es bueno. Puede sonar como agricultura orgánica, ¿cierto? Hay muchas que dicen, sí. De hecho, muchos me dicen, usted hace agroecología, produce orgánico, que es todo lo anteriores, pero ni una. Ya, o sea, también, pero va más allá. Sí, es que la agroecología, como esa terminación que tiene en GIA, es una perspectiva teórica, metodológica y científica. Ya. Por tanto, es una aproximación científica a una problemática. Y en el fondo lo que busca es orquestar todas las disciplinas científicas, desde la química, la física, biología, antropología, sociología, todo lo que tenga que ver con el campo, orientado hacia la generación de sistemas agrícolas, y eso no es trivial, porque los agrícolas donde producen los alimentos, que ahí se juntan, sustentable. Y eso de sustentable, que también nos suena como que es algo ambiental, más bonito, en realidad uno de los conceptos más poderosos, diría yo, de los últimos 30 años. Sí. O 40. Es una preocupación ya que se viene dando... O sea, viene de los años 70, que hay una evidencia, o sea, que el planeta es uno, no podemos crecer indefinidamente con un planeta y con recursos finitos. Están haciendo una serie de estudios. Y eso, para no dar la lata, se conjuga en un trabajo a nivel mundial que hizo la Convención Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, el cual llegó a ese concepto, después de estudios, varios años, un grupo de científicos, premios Nobel, gente muy capacitada en el medio ambiente, en producción, en desarrollo, en temas sociales, que conjugaron todo eso en un concepto muy potente, que se ha manoseado mucho, pero que es la sustentabilidad. Que en el fondo es, oye, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos sistemas que tienen que tener una finalidad económica, sin embargo, tienen una base biofísica, que son los recursos, que no podemos dispararnos a los pies, con todos los recursos queriendo crecer, pero luego lo biofísico se acaba. Y también podemos crecer, estar bien, pero si eso no es justo, no es necesariamente equitativo, pero si no es justo, o sea, si todos los que participan en estos procesos no reciben por lo menos lo básico para poder cubrir sus medios de vida, eso no se va a poder mantener. Entonces, sustentabilidad es un concepto complejo que involucra elementos económicos, sociales y también ecológico o biofísico. Por tanto, cuando hablan de sustentabilidad ambiental, económica, social, es errado. Sustentabilidad, la clave es que engloba y que tienes que conjugar esos tres, por lo menos esos tres variables fundamentales. Y algunos le ponen otras patas a estos pisos, que es la pata política y cultural, que van ligadas. En el fondo nos dice, esto es un sistema, que no podemos separarlo en partes, porque si no, no podemos ni entenderlo, ni solucionar los problemas que en él se suscitan. Profesor, llevemos este tema, digamos, al plano más coloquial, para que lo podamos explicar de mejor manera. Cuando se dice, por ejemplo, que hoy en día ya no debemos preocuparnos de cuánto vale un kilo de carne o el bistec que nos estamos comiendo en la casa, se dice cuánto le cuesta al medio ambiente producir esa carne que hoy día nos vamos a comer al almuerzo, ya sea con un bistec o lo que sea. En ese concepto, digamos, más cercano a la gente, ¿cuántos factores influyen, por ejemplo, en un almuerzo, en la producción de carne, digamos, que es una de las actividades que se realiza acá en la región de la Araucanía, no con tanta fortaleza, pero sí se realiza a lo mismo, bueno, los vegetales ni hablar? Que voy a citar al poeta Machado, quien decía, no hay peor necio que aquel que confunde valor con precio. Y un poco así eso hace crítica. Que una cosa es el precio del mercado, el valor de cambio crematístico de dinero, y otro es el valor de las cosas.
que tiene que ver con su valor de uso y qué efecto produce cuando lo producimos o lo consumimos. Y desde ese punto de vista, claro, no es lo mismo comer vegetales que comer carne. Y no es lo mismo conocer una carne que se produjo una vez tabulada con grano que una que se produce con pasto. Y con pasto manejado en términos ecológicos. El costo que tiene para el medio ambiente, cuando decimos para el medio ambiente, que esto es algo que es importante, no es que nos queramos dar de ecologistas que viva los pajaritos, que No, son pero súper bonitos los claramente tiene pajaritos, sino que el ambiente donde estamos. Si lo dañamos de los que vienen después o al mismo tiempo somos nosotros. Eso es algo relevante y hay que tener que tomar en cuenta. Cuando uno dice cuidar el medio ambiente o cuidar el medio físico, es el medio en el cual se producen nuestros alimentos, en el cual vivimos, el cual estamos insertos. De hecho, las culturas antiguas, todas las culturas precientíficas, planteaban que éramos parte de eso. Y cada vez desde la ciencia se está entendiendo más que eso es correcto. Estamos conformados y somos parte de lo que nos rodea. De un sistema, de una cadena. Somos parte de un sistema, que estamos controlando el sistema, pero somos parte. Pero también y lo que hagamos somos parte. se nos devuelve. Y en esa pregunta concreta que yo le hacía, ¿cuántos recursos naturales para un almuerzo estamos involucrando? Cuando uno dice tomar conciencia de la alimentación, en este caso, de la sustentabilidad, ¿de cuántos recursos hablamos? A ver, hay varias áreas del conocimiento que lo que buscan es justamente cuantificar. Cuando distintos alimentos, qué impacto tiene en el medio. Por lo tanto, a grosso modo, por ejemplo, 1 kilo de vegetales es por lo menos 10 veces menos impactante al medio ambiente que producto animal. ¿Por qué? Porque el animal consume vegetales, la mayoría, y consume incluso granos que consume el ser humano, a los salmones, hasta peces que podemos consumir nosotros. Por tanto, lo subimos en la cadena trófica. Cada vez que comemos, si comemos vegetales o comemos productores primarios, cuando comemos salmones, por ejemplo, los salmones están séptimos en la cadena trófica. O sea, como vegetales, herbívoros, los salmones comen en su medio natural otros carnívoros, inclusive más pequeños. Por tanto, a medida que aumentamos en la cadena trófica, el costo ambiental es mucho mayor y es exponencial. Y por eso también lo que es las cosas malas, como los metales pesados, se bioacumulan. Y nos llega tanto los impactos a nosotros como al medio. Entonces, por eso hay muchos que plantean el mundo para que sea sustentable desde el punto de vista de la alimentación, deberíamos ser todos vegetarianos. Bueno, no seamos tan extremos. Tratemos de consumir cosas que sean producidas de una forma menos impactante al medio. ¿Y cómo podemos nosotros hoy día saber cuáles son esos alimentos que impactan menos? Por ejemplo, acá en la región de la Araucanía. Mira, afortunadamente en Chile todavía, ya que hablamos de producción animal, la mayoría de los animales son en base a pastoreo, o por lo menos mixta. La leche, las plantas lecheras utilizan más concentrado, pero todavía parte importante de la alimentación es pasto. Por tanto, todavía estamos a un umbral que son relativamente seguros y no tan impactantes como otros sistemas, por ejemplo en Estados Unidos. La mayoría son producciones tabuladas. Las pobres vacas no en el pasto. Llegan todos y no lo dejan moverse. Son tremendamente impactantes. Pero el pollo igual acá, digamos, es como... Sí. El salmón, no son animales, digamos, o no son carnes que nosotros las veamos alimentarse libremente en su hábitat, digamos. No, en realidad todos los animales son un poco factorías de alimentos, factorías de producción animal de industria, más que animales sueltos. Sí tiene un impacto bastante grande, sobre todo porque comen alimentos que podría comer el ser humano. Aunque ahí me estoy saliendo un poco estamos yendo a la otra parte, más que agroecología, que es sustentabilidad alimentaria. Que eso acaba un poquito de mi área específica de actuación. Vamos a la sustentabilidad. Pero para que le interese, hay un muy buen video, que es un muy buen documental que está en Netflix, se llama Cowspiracy, que ahí analiza muy bien el tema de qué es lo que comemos y cuál es el impacto que tiene en el medio ambiente. Es importante entonces tomar valor, digamos, o tomar conciencia en realidad de la alimentación. Hoy día vemos también que en muchos hogares se desechan alimentos no diario, pero sí bastante frecuente. Hay un dato muy importante de la
de la FAO y también de la Comisión Mundial del Medio Ambiente, que dice, un estudio 2016-2017 también lo repitió, más del 40%, casi el 45% de los alimentos que se producen nunca llegan a la mesa. Y de los que llegan a la mesa, ¿cuánto estamos desechando? Nunca en la historia de la humanidad se habían producido tantos alimentos. Nunca en la historia de la humanidad habían habido tantos hambrientos crónicos. Casi 800 millones de personas sufren de hambre hoy en el planeta. Claro que un número mayor sufre de obesidad. Claro. Por lo tanto, no tenemos un problema de producción de alimentos, eso es falso. Es un problema de distribución. El sistema alimentario actual y económico no es un buen distribuidor de alimentos. Y es muy fácil entenderlo. ¿Puede haber gente con hambre alrededor del supermercado? Por supuesto que sí. Veíamos hace poco Argentina, que era un productor, un exportador mundial de alimentos. En el tiempo de crisis hubo hambre crónica en algunos lugares, niños con desnutrición. Acá el ejemplo que da el supermercado, sí. Si no tienes dinero para comprar, puedes estar al lado del alimento y vas a tener hambre igual. O escasez de alimentos sanos o adecuados. Por tanto, el problema que vivimos actualmente en el mundo es de cómo producir alimentos de una forma sustentable para todos y a la vez que esos alimentos se produzcan, dónde se necesitan y para quiénes se necesitan. Pero eso, ¿cómo se puede regular, digamos, en un esquema pensado? Porque hoy día nos regula el libre mercado acá en Chile, en el mundo en general el libre mercado está presente, el capitalismo, y lo regula el mercado, digamos, la producción y el consumo también, porque a través de la publicidad se incentiva a la gente a consumir cierto tipo de alimentos. Pero ¿cómo sería un modelo, digamos, aplicar que sea sustentable? Lo primero que hay que hacer, y ahí va la idea de que también es bien vanguardista, lo plantea hace poco una persona que vino de la FAO al Congreso... Al Congreso del Futuro, donde usted también ¿sí? Participó, sí. Sí, y que estábamos muy de acuerdo. Lo primero, y por eso es la idea del sistema alimentario, que parece muy trivial, es revolucionaria, porque dice, de alguna forma, que hay que tener muy en cuenta que la forma en la cual se producen los alimentos, se distribuyen, se consumen, y la salud humana está todo articulado e vinculado, y que todo también está catalizado por el medio físico en el cual se desarrolla. ¿Ya? Por tanto, tiene elementos físicos, culturales, políticos, económicos, sociales. Y cada uno tiene que ser conocido, entendido y debatido. No es una tarea fácil, pero no solamente es deseable, sino que es necesaria. Uh-huh. Acá en la Universidad de la Frontera usted dirige el laboratorio precisamente de agroecología y sustentabilidad alimentaria. ¿Cómo estamos acá en la región en sustentabilidad? ¿Cuáles son los análisis que se han podido verificar? A ver, estamos temáticamente un poco atrasados. En realidad hay áreas, no como región, sino como país. Como país. Como país. Y quizás es porque todavía no sentimos que seamos tan parte de esto, como que sentimos que todavía estamos en la etapa de que hay que producir más. Y el resto del mundo, sobre todo en países desarrollados, se da cuenta que producir más es algo trivial. Ya se sabe cómo. Lo que sabemos es producir bien y consumir bien y que lo que producimos le haga bien a la gente, para la cual se supone que está produciéndose. A nivel de consumo, hay un indicador biofísico que lo calculamos hace un tiempo acá en la región, ¿Ya? que es la apropiación humana de la productividad primaria neta, que es de todo ¿Cómo? la apropiación humana de la productividad primaria neta. O sea, ¿qué quiere decir esto en términos más sencillos? De todo lo que producen los vegetales, ¿cierto? La productividad primaria neta. De cuánto nos estamos apropiando los seres humanos. Que es un indicador biofísico fuerte de sustentabilidad. Bueno, en la región hemos podido calcular que de todo lo que producen los vegetales, incluyendo los bosques, los pastos, no solamente los manejados, nos apropiamos de un 55%, lo cual es altísimo. Estudios internacionales muestran que más de un 40% de apropiación humana. ¿Por qué quiere decir eso? Si yo me apropio, dejo muy poco para los demás.
animales, vegetales, la fauna, entre otras cosas. El ecosistema, digamos, natural. Eso no nos estamos apropiando del ecosistema. Ya. Se parece natural y artificial, en realidad, ¿qué? Si todo hasta la selva no tan amazónica tiene un manejado, 40% de origen antrópico. Por esa separación entre natural y artificial, no, si es parte de lo mismo. Eso Ya. es algo que es revolucionario. Cuando lo separamos como Eso. didácticamente, como para poder entenderlo. Claro. Porque nuestras mentalidades son limitadas, digo, como seres humanos. Entonces tenemos que separar para entenderlo. Y en ese afán nos separamos del medio natural, pero no somos parte. Bueno, y nos apropiamos de un 55% de lo que producen los vegetales. Más de un 40% es malo. 55% es muy malo. Por tanto, en términos de sustentabilidad, ya hay evidencia. En términos de sustentabilidad estamos muy mal. Hay evidencia. Esta región hace 120 años se abrió. Antes de 120, hasta 1881, no era parte siquiera del Estado de Chile. Y si escribía esta región que tiene 5 millones de hectáreas, 4 millones de esas, según estudios de la época, estaban cubiertos de bosque. 120 años después, ahora uno va por el Temuco hacia la costa, sin ver una sola planta nativa. Por la carretera, veo con un extranjero, oye, muéstrame cuál de estas especies es nativa. No sabe ni una. O sea, en muy poco tiempo hemos llegado a niveles que el país se demoró 250 años. Por tanto, es un ejemplo de insustentabilidad. Okay. Y hay evidencias fortísimas de ello, evidencias muy duras. Fue como una depredación de toda la... Bueno, a nivel de recursos, por ejemplo. De recursos naturales. Mientras en todo Chile está prohibido. El impacto más grande, y en una tierra, profesor, disculpe, voy a hacer un comentario. En un territorio donde precisamente estaba un pueblo indígena, que todavía está presente, por supuesto, pero si nos situamos en ese mismo tiempo, conservaban los mismos valores de sustentabilidad, de ser parte de un sistema, de no depredar todo lo que estaba precisamente entregando la naturaleza alrededor. Es como contradictorio justo en esta región que ocurra así tan... Ahora hay que ser claro ahí, porque también tenemos esta idea de que todo pueblo originario es conservador de la naturaleza. Y hay ejemplos no sustentables también en pueblos originarios en distintos lugares del mundo. Ahora, los que han logrado mantenerse por cientos o miles de años es porque algo hicieron bien. En el caso del pueblo mapuche, según varios estudios que hemos hecho y otras muchas personas más, ya hablamos de una cosmovisión en la cual, por ejemplo, el concepto de mapuche, el hombre vinculado al medio, claro. el che es parte del mapu, por eso quiere decir que está vinculado. Y habían una serie de restricciones cosmovisionales. Por ejemplo, claro. que cada espacio tenía un dueño que lo cuidaba. El Ñemco, por ejemplo, que cuidaba el agua, el Ñemmahuía, la selva. Bueno, y al parecer, esa idea del hombre inserto en el medio y que no podías transgredir ciertos espacios, sino Ñemco, por ejemplo, el Ñemmahuía te castigaba a ti o a tu familia. Al parecer, esas prescripciones cosmovisionales actúan mejor que cualquier legislación ambiental. De hecho, cuando la cultura mapuche se expande, producto de la llegada del ganado, que en el último periodo fueron ganaderos, no fueron agricultores, sino ganaderos, y ganaderos extensivos, muy ricos, no quemaron los bosques, sino que pasaron al lado argentino, buscando pasto. Lo cual da evidencias de una cultura que tenía normado qué podía hacer y qué no podía hacer. Bueno, después, cuando entra el Estado de Chile, discutir, pero algo que está claro es que primó la ley chilena, y si bien la ley de Chile en ese tiempo es Chile, no España, estaba en los 1883, hace tiempo que era muy independiente. Claro. La ley de Chile decía, bueno, en todo el resto del país no se podía quemar, despejar suelos agrícolas a fuego, excepto en la región, que incluso se bonificaba. 800.000 hectáreas, en un periodo de 20 años, se quemaron 800.000 hectáreas en la provincia de Malleco. Eso sí era un incendio. Decían que en Angol se registraban temperaturas medias 10 o 15 grados mayores a la época producto de la quema. Esos eran incendios. O si no, es cosa de pararse la piedra del águila en el Parque Nacional Nahuelbuta y se ve claramente dónde termina el parque. La cordillera de la costa se quemó completa. Bueno, declararon el año 2007 en peligro de extinción precisamente la araucaria de la costa. Debe haber sido un impacto para eso. Ahora, en 2017. 2017, sí. El año pasado.
después de muchos años. Sí. No, fue un gran logro que intervino muy fuertemente parte del equipo de esta universidad, directo de mi departamento. Sí, del Departamento de Ciencias Agronómicas. Sí. Sí. Rubén Carrillo estuvo. Rubén Carrillo, con quien tuve el honor de trabajar precisamente en ese tema. Fue sí. muy, muy buen logro. Sí, ahí se ve la importancia también de los estudios, de la presencia de los investigadores, bueno, en este caso particular de la Universidad de la Frontera, en el territorio, que están precisamente levantando evidencia de cómo estamos y darnos a conocer a nosotros precisamente cuáles son las pautas que tenemos que tomar en cuenta para la toma de decisiones, en el fondo. Aunque el ciudadano común y corriente no toma muchas decisiones, pero sí puede de alguna forma hacer presión a las políticas públicas. Dentro de estos estudios comentaba el impacto de la insustentabilidad de la región de la Araucanía. ¿Hay ejemplos sí sustentables que se estén realizando acá en la región? Digamos, en el marco de lo que usted señala, ¿qué es sustentable? Es que hay que tomar en cuenta también que sí, a ver, pero hay que contextualizar. En el fondo no es que algo sea sustentable o no sustentable. Okay. En el fondo, sustentabilidad es un concepto que tiene, como dije, muchas partes. Es como decir que algo es más sustentable que otra cosa. Pueden ser en términos comparativos, no absolutos. ¿Sí? Y en ese sentido es necesario que nuestros sistemas productivos avancen hacia concepciones más sustentables. Y eso no es solo más ambientalista, sino que sean también, se fijen, desde el punto de vista económico y social, y manteniendo los recursos. Un ejemplo. Ya. Por ejemplo, la política o una concepción generalizada es que para ser buen agricultor hay que producir mucho. Claro. Tú dices, oye, el rendimiento es un factor importante a la hora de liberar una... O sea, más que un factor importante es el factor. El factor, sí, que mide mucho. Cuando tú dices, tú eres un buen agricultor o un malo. Bueno, yo produzco 120 quintales por hectárea, eso es muy bueno. Sí, el rendimiento. Y entonces esa idea, que yo creo que esa es una idea no sustentable, preconcebida y errónea, y que económicamente, ambiental y socialmente es equivocada. Y es políticamente interesada. ¿Por qué? Para producir 120 quintales tienes que gastar 80 en insumos, 90. En insumos sagrados que la mayor parte va al suelo, a las napas de agua, en el caso de los fertilizantes hidrogenados, que junto con eutroficar la agua tiene un efecto tremendo en los gases de efecto invernadero. La fertilización es el principal dentro de la agricultura. Un 80% de los gases de efecto invernadero están vinculados a la fertilización, principalmente nitrogenada, porque para sintetizar nitrógeno se utiliza combustible. Cuando se volatiliza el nitrógeno en el óxido nitroso, cada molécula de óxido nitroso es 400 veces mayor, tiene más efecto invernadero que el carbono. Y bueno, y sí, por tanto, es algo que para producir 120 tienes que gastar 80. 80 que la mayoría no se utiliza. Y que para poder, con esa escala, para poder llegar a esos niveles productivos, tienes que usar economía de escala. Porque en el fondo, para esos niveles productivos tienes mucha maquinaria, mucha tecnificación, mucha infraestructura, lo cual no es accesible para todos, por lo tanto desplazas agricultores. Ahora, ¿qué es lo lógico? ¿Sabes qué? Producir, pues en este caso, hay un máximo biológico, un máximo de nivel de rentabilidad, por ejemplo, 80 quintales, a un costo de 40. Son mucho menos insumos, mucho menos demandantes para el medio ambiente y incluso desde el punto de vista económico es mejor. ¿Por qué se lleva a nuestros agricultores que produzcan, estoy haciendo un ejemplo, 120? ¿Quién difunde que un buen agricultor es el que produce mucho, no el que produce bien? ¿Quién le vende los insumos? ¿Por qué se premia a la lechería más productiva, a la vaca que produzca más litros? Porque esa es la que gasta más insumos. Porque se premia al agricultor que produce más trigo por hectárea, que es ilógico desde el punto de vista económico, ecológico y social. Bueno, ahí quizás voy a dejar más conclusiones a los telespectadores respecto a eso. Sí, y qué importante
precisamente ahondar en este punto de lo que señala usted de la influencia que hay respecto de la cantidad versus de la calidad del producto. Porque también hay otro de los propaganda que hay, porque no es algo un dato científico, es que bueno, es que hay que producir 120 porque hay que alimentar el mundo, ¿no? Si nunca se habían botado tantos alimentos como ahora. Y aparte no estamos con esa sobreproducción, no estamos gastando los ahorros de la abuelita, que es el suelo, los recursos, que son finitos, o sea, se acaban. ¿Cómo que yo me imagino que ya hay científicos que están pensando en 20, en 30, en 40 años más, al ritmo que llevamos, en el nivel en el que estamos, digamos, de producción de alimentos que esperamos para el futuro, con la condición que hoy tenemos sin pensar en un cambio? Sí, eso digo, desde los años 70, de los 80, ya hay muchos científicos trabajando en esto. En los 80 ya hubo un consenso mundial de la insustentabilidad de los modelos agrícolas y alimentarios. Digo internacional, desde la FAO, todos los organismos internacionales. Tanto que lo que estoy diciendo yo ahora, que antes era un poco transgresor, ya es parte del discurso oficial de muchas de estas instituciones. Obviamente un poco moderado por quienes las finanzan. Pero es una exigencia mundial actual. No es para los próximos 20, 30 años. Ya estamos en problemas. Cuando hablamos de cambio climático, decían, bueno, todos pensaban que nuestros hijos, claro, nuestros nietos van a... No, lo estamos sufriendo nosotros. Ya empezó este también es un problema en el cual estamos nosotros. Entonces, cuando el tema de los alimentos, ¿sí? Estamos hablando de alimentos. ¿Cómo producimos y qué tipo de alimentos tenemos? ¿Y qué impacto produce la producción de nuestros alimentos? Si está todo vinculado. Estamos produciendo alimentos de mala calidad. Llega a nosotros. Estamos todos preocupados de los alimentos. Y esto no es una preocupación de ecologistas que quieren comer, un grupo de élite que quiera comer alimentos sanos, que le parezcan orgánicos o tal. Todos tenemos que comer. Lo que cada uno de nosotros come impacta al medio y nos impacta a nosotros. Por tanto, producción en sistemas sustentables, vías de distribución que consideren a las personas, al medio, a nosotros mismos, de qué forma consumimos esos alimentos. Pues cuando es que votamos, que no, qué tipo de alimentos comemos, está todo enlazado. Ahora, atacando cada una de estas partes, sistema de producción más sustentable, me preguntabas, por ejemplo, y un ejemplo grande, porque todos piensan que esto es cosa de los claro, chiquititos, alguien me decía, sí, para la huerta de la vieja. Y perdona la señora, es una expresión cotidiana. Por tanto, es un ejemplo grande. Hortifruti, está ubicado en Hortifruti. Sí. Uno va al supermercado, está todo el holding Hortifruti, que es gigante a nivel mundial, es el principal productor de berries del hemisferio sur y está llegando a ser a nivel mundial uno de los más grandes. Bueno, hace 10, 15 años atrás me buscaron porque justamente se dieron cuenta, por un lado, que los sistemas que manejaban no eran sustentables y por otro que la gente estaba buscando productos más sanos. Y un berry que lo asocias con salud necesita ser más sano en su producción para que puedan también expandirse a esos mercados que estaban buscando. Bueno, hicimos una transición a manejo agroecológico, que buscando las interacciones, cambiando un insumo, quizás por un insecto que se coma al otro, cambiando un fertilizante por un manejo adecuado al suelo para favorecer hongos, bacterias, que en el fondo fijan el nitrógeno del fertilizante, el nitrógeno del aire, o liberan el que está en el suelo, usando relaciones ecológicas en vez de insumos. ¿Qué es lo que pasó? Una empresa. Bajamos en un 40% sus costos, sacamos productos, líneas ecológicas, lo cual entraron a mercados que antes no podrían haber entrado. Sus trabajadores, aparte que hubo una exigencia de que todos estuvieran con contrato y condiciones sociales adecuadas, que también aparece un requisito de la sustentabilidad, que la gente esté bien, es una herramienta comercial y de mercado. Y mejoró la condición de la actividad biológica, la materia orgánica, las aves que habitaban en los recursos y la salud de los trabajadores. Es un circuito virtuoso completo. Bueno, ahí no estamos hablando de 1, 2, 100 hectáreas. Eso fueron varias miles a lo largo de todo Chile. Ahora, en muchos casos, justo hace poco escribí un artículo sobre la historia de la agroecología en Chile,
que es el proceso desde los años 80 hasta ahora, como han habido avances en el país, en Chile. Sin embargo, hay trabas, porque hay muchos que no conviene que esto sea así. También ha avanzado de la forma que ha avanzado, porque hay un sistema que favorece otros mecanismos y mecanismos más apropiables. No apropiados, sino que apropiables. Por tanto, esto en alguna forma democratizar la ciencia, democratizar los sistemas de alimentación y democratizar el conocimiento. Esa es la tarea final. Eso es lo que nos va a hacer llegar a ser sustentable. Un ejemplo, sí, ser más ecológico, separar qué comemos, pero tomar conciencia de quiénes somos en un contexto global. Y el local. impacto que causamos también en el territorio. ¿No? Y el impacto que eso nos causa a nosotros. En el fondo, Claro, que causamos y que no se nos devuelve. Esa es la diferencia que le decía con amigos que estaban con los cisnes en Valdivia, que es muy importante los cisnes. Pero a veces se diluye en un discurso medio Greenpeace de salvemos el oso. No, si lo importante es que nosotros, o sea, no es que no son importantes los cisnes, pero que son un indicador de un sistema en el cual estamos, que de inmediato venimos nosotros. Creo que cuando la gente toma conciencia de eso, que no es un tema ecologista, es, oye, esto es urgente porque estamos insertos en un medio que estamos enfermando. Estamos acá en el café despidiendo ya este capítulo con el profesor René Montalva de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales de acá de la Universidad de la Frontera, hablando precisamente de sustentabilidad, y quiero entregar la pantalla a usted, profesor, para que le envíe un mensaje a la gente que lo está viendo con respecto precisamente a este tema, tomar conciencia. Sí, yo creo que justamente va hacia allá. Tomar conciencia de que nuestras acciones y nuestros hábitos influencian donde estamos y en un contexto global. El 70% de las enfermedades nos basan en bacterias, son fundamentales en nuestros hábitos. El impacto en el medio en el cual vivimos está asociado con nuestros hábitos. Por tanto, la toma de conciencia de lo poderoso que somos y que podemos, con actitudes simples, transformar nuestro entorno inmediato y el global, yo creo que eso es algo que todos debemos pensar. Solo para cerrar, si hay alguna persona que quiera como conocer más sobre estos sistemas sustentables, ¿hay alguna página web? ¿Cómo lo ubican, profesor? Bueno, siempre en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, en la página web del Magíster en Manejo de Recursos Naturales, el cual dirijo, que hay una especialidad en agroecología, en el cual están todos los vínculos y gente que estamos trabajando en esto, www.magragnat.ufre.cl. Que está saliendo en pantalla ahora, si quiere anotarlo. Sí, aunque cometí un error. De nuevo. Es sin www. Ah, ya. Es magragnat.ufre.cl, porque está inserto en la página UFRE, así que es sin www. Okay. magragnat.ufre.cl. .ufro.cl. Ahí consultas, los profesores me imagino que también le llegan solicitudes de... Sí, y a mi correo que siempre respondo, que como todos los de la UFRO, rené.montalva, con B larga, @ufrontera.cl. Ahí están todos los datos. Yo me imagino que a más de alguno de ustedes le va a interesar, porque ya lo hemos dicho, nos afecta directamente. Así que muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en este nuevo capítulo del Café, acá en la televisión de la Universidad de la Frontera, UFRO Televisión. Muchas gracias por la invitación. Es como que este es un tema que me apasiona, es grande, a veces cuesta dar ejemplos más concretos. No, pero salió muy bien, así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, y a ustedes, por supuesto, en sus casas. Nos vemos en una próxima oportunidad.